Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo por mi parte estoy aquí hoy con un tema que sinceramente me ha dejado un poco decepcionado, por decirlo suavemente. Y sé que a muchos de ustedes, seguidores de Can Yaman y de las novelas turcas en general, también les va a afectar. Hoy vamos a hablar de malas noticias, muy malas noticias, para los fans de Can Yaman. Y es que, como ya habrán intuido por el título, su serie, una de las más esperadas, se ha aplazado. Sí, han escuchado bien. Aplazada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué significa esto para el futuro de Can Yaman en la televisión? Pues quédense conmigo porque vamos a desentrañar todo esto en detalle. Antes de empezar a sumergirnos en los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, y aman el mundo de las novelas turcas, las noticias de sus actores favoritos, los rumores, los chismes y todo lo que rodea a este fascinante universo, este es el canal indicado. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Bien, ahora sí, vamos a lo importante. La serie que en principio iba a ser el gran regreso de Can Yaman a la televisión, su proyecto estrella, ha sido aplazada. Estoy hablando de El Turco. Esta serie, una coproducción internacional que prometía una ambientación histórica espectacular, una historia apasionante y por supuesto, a Can Yaman en todo su esplendor, estaba generando una expectativa enorme entre los fans. Recuerdo perfectamente la emoción que sentíamos todos cuando se anunciaron los primeros detalles de El Turco. La idea de ver a Can Yaman en un papel histórico, interpretando a un personaje complejo y con una historia rica, era simplemente irresistible. Se hablaba de una producción ambiciosa, con un presupuesto considerable y con una visión que prometía romper barreras en la industria turca. La sola mención de que iba a ser una coproducción internacional, con actores de diferentes nacionalidades, elevaba aún más las expectativas. Ya se habían filtrado algunas imágenes del rodaje, se habían publicado trailers, y las redes sociales ardían con el ansia de ver a Can en este nuevo papel. Recuerdo haber compartido con ustedes, en algunos de mis vídeos anteriores, las imágenes que nos llegaban desde el set de rodaje, los impresionantes vestuarios de época, las locaciones espectaculares, los primeros vistazos al personaje de Can. Todo apuntaba a un proyecto de gran envergadura. Se hablaba de una serie ambiciosa, con un presupuesto considerable, y con un reparto de lujo, con actores de diferentes nacionalidades. En definitiva, se preveía un éxito rotundo. Y no solo por la presencia de Can Yaman, sino también por la calidad del proyecto en general. Se esperaba que El Turco no solo fuera un éxito en Turquía, sino que también conquistara el mercado internacional, llevando el nombre de Can Yaman y de la televisión turca a lo más alto. Pero lamentablemente los planes han cambiado. Y aunque las razones oficiales no están del todo claras, la información que ha ido llegando a través de diferentes fuentes, tanto de medios turcos como internacionales, apunta a varios factores que podrían haber influido en esta decisión. Es importante recalcar que la información que tenemos es, en su mayoría, basada en rumores y especulaciones, ya que no hay un comunicado oficial por parte de la productora ni del propio Can Yaman. Sin embargo, la información que se ha filtrado es lo suficientemente consistente como para tener una idea clara de lo que pudo haber sucedido. En primer lugar, se rumorea que hubo problemas con la producción. Rodar una serie de época con un gran presupuesto y en diferentes localizaciones es complicado, y a menudo surgen imprevistos. Imaginen la complejidad de recrear una época pasada, con la necesidad de vestuarios, escenografías y efectos especiales muy específicos. Se habla de retrasos en el rodaje, problemas con el vestuario y la ambientación, y dificultades para coordinar a todo el equipo técnico y artístico. Uno de los rumores más persistentes es que el rodaje se vio afectado por las dificultades para encontrar las locaciones perfectas. El Turco se iba a rodar en diferentes países, incluyendo Italia y Hungría, lo que implicaba una logística compleja y costosa. Los permisos, los traslados, la contratación de equipos locales, todo esto puede generar retrasos y sobrecostos. Además, la elección de las locaciones es crucial para la autenticidad de la serie, y si no se encuentran los lugares adecuados, esto puede afectar la calidad final del producto. También se habla de problemas con el vestuario y la ambientación. Recrear la indumentaria de una época pasada es un arte en sí mismo,
y requiere de un equipo especializado y de una investigación exhaustiva. Los detalles importan y si el vestuario no es creíble, la serie pierde credibilidad. Lo mismo ocurre con la ambientación, los decorados, los objetos, los efectos especiales, todo debe estar en sintonía para transportar al espectador a la época de la historia. En segundo lugar, parece que hubo desacuerdos creativos entre la productora y los responsables de la serie. Es común que durante la producción surjan diferencias en cuanto a la dirección, el guión o la visión general del proyecto. Y si estas diferencias no se resuelven, pueden llevar a decisiones como esta. Los desacuerdos creativos pueden ser muy variados. Podrían haber diferencias en cuanto al tono de la serie, la forma de contar la historia, o la caracterización de los personajes. Tal vez la productora quería una serie más comercial, mientras que los responsables creativos querían una serie más fiel a la historia original. O quizás hubo diferencias en cuanto a la dirección de los actores, la elección de los planos, o el montaje final. Es importante entender que una serie de televisión es un trabajo en equipo, y que la visión de todos los involucrados debe estar alineada para que el proyecto tenga éxito. Si hay desacuerdos importantes, es difícil que se logre un producto final coherente y de calidad. En el caso de El Turco, los rumores apuntan a que estos desacuerdos fueron particularmente significativos, lo que llevó a la productora a tomar la difícil decisión de aplazar la serie. Y por último, y quizá lo más importante, está el factor económico. Producir una serie de estas características requiere una inversión muy grande, y las productoras siempre tienen que tener en cuenta la rentabilidad del proyecto. Si los costes de producción se disparan, o si no están seguros de que la serie vaya a tener el éxito esperado, pueden optar por aplazarla, para intentar reestructurarla o incluso, en el peor de los casos, cancelarla. El presupuesto de El Turco era considerable y la inversión era arriesgada. Si los costes de producción se dispararon debido a los problemas mencionados anteriormente, la productora pudo haber decidido aplazar la serie para evitar pérdidas mayores. Además, el éxito de una serie de televisión es impredecible, y las productoras siempre deben evaluar el riesgo de que el proyecto no sea bien recibido por el público. La situación económica actual, con la inflación y la crisis en algunos países, también pudo haber influido en esta decisión. Las productoras deben ser muy cuidadosas con sus inversiones, y si no están seguras de que la serie vaya a ser rentable, pueden optar por aplazarla hasta que las condiciones sean más favorables. Lo cierto es que en este momento, la situación es un poco incierta. No sabemos con exactitud cuándo se retomará el rodaje de El Turco, ni si se mantendrá el mismo equipo, el mismo reparto, o si la serie sufrirá modificaciones importantes. Lo único que sabemos es que el estreno, que estaba previsto para este año, se ha pospuesto indefinidamente. Es posible que la productora esté evaluando la situación, buscando nuevas soluciones y reestructurando el proyecto. Quizás se busquen nuevos inversores, se renegocien los contratos, o se modifiquen algunos aspectos de la producción para reducir los costes. O quizás la serie sufra importantes modificaciones en el guión, el reparto o la dirección. También existe la posibilidad de que la serie finalmente se cancele, aunque espero que no sea así. En cualquier caso, la situación es incierta, y los fans de Can Yaman tendremos que esperar para saber qué sucederá finalmente con El Turco. Esto, obviamente, es un golpe duro para los fans de Can Yaman. Muchos esperábamos con ansias este regreso, y ahora nos toca esperar. La decepción es comprensible y es natural sentir tristeza e incertidumbre ante esta noticia. Todos estábamos ansiosos por ver a Can Yaman en un papel diferente, interpretando un personaje histórico y demostrando su talento en un proyecto ambicioso. La espera se hace larga y la incertidumbre es difícil de llevar. Pero es importante mantener la calma y la esperanza. La industria del entretenimiento es volátil, y los proyectos pueden cambiar de un momento a otro. Lo importante es que sigamos apoyando a Can Yaman, sigamos hablando de él, y sigamos esperando con optimismo. ¿Pero qué significa esto para Can Yaman? ¿Cómo le afecta a su carrera este aplazamiento? Pues bien, creo que a pesar de todo, no hay que ser demasiado pesimistas. Can Yaman es un actor muy popular, con una gran base de fans en todo el mundo. Su éxito en series como Erkencikus y By Jane le han convertido en una estrella internacional. Su carisma, su talento y su dedicación a su trabajo le han ganado el cariño de millones de fans en todo el mundo. El aplazamiento de El Turco es, sin duda, un contratiempo, pero no es el fin del mundo.
Can Yaman tiene mucho talento y estoy seguro de que encontrará nuevas oportunidades para demostrarlo. Quizás se embarque en OT. Ross proyectos o quizás aproveche este tiempo para descansar y prepararse para el futuro. Es importante recordar que Can Yaman es un actor muy solicitado y que tiene muchas opciones a su disposición. Es posible que ya esté trabajando en otros proyectos o que esté negociando con diferentes productoras para futuros papeles. También es posible que decida tomarse un tiempo para descansar y recargar energías, para luego volver con más fuerza que nunca. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento es muy volátil, y los proyectos pueden cambiar de un momento a otro. Lo importante es que Can Yaman siga trabajando duro, se mantenga conectado con sus fans y siga eligiendo proyectos que le apasionen. Como mencioné, la industria del entretenimiento es impredecible. Los proyectos pueden surgir y desaparecer en cuestión de días. Lo importante es que Can Yaman se mantenga activo, que siga trabajando en su desarrollo profesional, y que siga eligiendo proyectos que le permitan crecer como actor y conectar con su público. En cuanto a nosotros los fans, lo único que podemos hacer es seguir apoyándolo, seguir atentos a sus redes sociales, y esperar pacientemente a que se anuncien nuevas noticias. Y por supuesto, seguir hablando de él y de sus trabajos aquí en el canal. Podemos aprovechar este tiempo para repasar sus trabajos anteriores, para seguir debatiendo sobre su talento y sus proyectos, y para demostrarle nuestro apoyo incondicional. En resumen, hemos visto que la serie El Turco de Can Yaman ha sido aplazada. Las razones son varias: problemas de producción, desacuerdos creativos y probablemente factores económicos. La situación es incierta, pero no hay que perder la esperanza. Can Yaman sigue siendo una estrella, y estoy seguro de que nos sorprenderá con nuevos proyectos en el futuro. Es importante mantener la calma y la paciencia. La industria del entretenimiento es así, y las cosas no siempre salen como se planean. Pero lo importante es que Can Yaman tiene talento, tiene una gran base de fans, y tiene muchas oportunidades por delante. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido informados sobre esta mala noticia. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Están decepcionados por el aplazamiento de El Turco? ¿Qué esperan de Can Yaman en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Nos vemos en el próximo. Adiós.